Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos están gozosos en este día con el Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, por la bendición que nos ha dado de estar aquí en este día, por la salud y por todo lo que ha hecho hoy y por todo lo que va a hacer? Hoy en este día les invitamos a ustedes que alaben con nosotros, que adoren al Señor con nosotros, que tomen estos momentos para conectarse con el Señor y que podemos adorarle y exaltar a su nombre con estos cantos, y que ustedes desde su casa y nosotros aquí podemos adorar al Señor. Antes de empezar, vamos a empezar con una oración hasta el Señor para que podamos entrar en su presencia. Señor, en este día te pedimos que te puedas mover en este lugar, Dios, que tu espíritu se pueda mover y que podamos sentir tu presencia con estos cantos, con palabra de Dios que van a traer y con lo que vamos a escuchar en este día, que los podamos traer hoy en este día y durante la semana, que nos ayude. Gracias por la oportunidad, Dios, gracias por las bendiciones y por todo lo que has hecho y por lo que has de hacer. Te doy toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, que tu nombre sea exaltado. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Oh Señor, qué bueno eres, Señor. Aleluya. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, donde sacerdote canta. Tengo hambre y sed de
gracias por la oportunidad. Y ahora en este momento le damos honra al Señor y pasamos con nuestro hermano ministro Ricardo Martínez para la palabra de Dios. Que Dios os bendiga. Paz de Cristo, hermanos, el Señor les bendiga. Es un privilegio y un honor estar en este día, en este precioso lugar, dándole toda la honra y la gloria a Dios. Estamos agradecidos con el Señor por este privilegio que nos permite de estar aquí en su templo. También le damos toda la honra y la gloria porque Él es bueno y se ha mantenido fiel a sus promesas. Le damos también gracias a nuestro obispo, pastor Armando Rentería, por darnos la oportunidad de estar en esta tarde compartiendo este mensaje de la palabra de Dios. Por favor, mis hermanos, les pido que allá en sus hogares acudan a sus Biblias y abran en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 12. Cuando lo tengan, hermanos, desde sus hogares, digan un fuerte gloria a Dios, que se escuche hasta el cielo para que el Señor sepa que se están manteniendo alimentados espiritualmente. La palabra del Señor dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también vivimos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Una de las cualidades, hermanos, que Dios tiene para con cada uno de nosotros, sus hijos, es que Dios es fiel. ¿Qué es el significado de fidelidad? La fidelidad es una actitud de alguien que es fiel, es decir, que es constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, lo cual significa que Dios seguirá haciendo lo que ha prometido, aunque la humanidad le es infiel. En este tiempo, hermanos, estamos viviendo una situación que va a marcar un precedente de un antes y un después. Quizás en el pasado no valoramos el privilegio que teníamos de compartir y reunirnos en el templo para glorificar juntos y alabar a Dios. Pero es el tiempo, hermanos, que Dios está haciendo un llamado a todo aquel que se dice hijo de Dios, a todo aquel que por alguna razón se separó del camino de la verdad y justicia. Hoy Dios está siendo fiel a sus promesas y los está manteniendo seguros y salvos en medio de esta tempestad que está atormentando al mundo entero. Los que estamos en Cristo no debemos sentir temor, sino por el contrario, levantarnos con gallardía y valentía, porque sabemos que estamos en el verdadero, en aquel que nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos. Dios está haciendo un llamado a que nosotros seamos fieles en este momento. La fidelidad de Dios, hermanos, para con nosotros es grande. Así que hoy es el día, hermano, amigo, que te has apartado de los caminos de Dios, que regreses corriendo a los altares. Quizás no puedas venir al templo en esta ocasión, pero tienes ahí un lugar en tu hogar donde tú puedes glorificar y exaltar el nombre de Dios, donde te puedes arrodillar y decirle al Señor: Padre mío, te he fallado y he hecho lo incorrecto delante de ti, y es el tiempo, Señor, que reconozco que estoy falto, pero también reconozco que tú eres fiel a tus promesas y que te has mantenido, Señor Jesucristo, librándome de toda maldad, de todo peligro, Señor. Y hoy yo quiero rendir mi vida a ti, Señor Jesús. Hoy vengo arrepentido de todo lo que he hecho mal, Señor Jesucristo. Hermanos, algo que tenemos que tomar en cuenta de esta situación que estamos viviendo es el llamado a la santidad. Un ejemplo muy claro para mantenernos sanos físicamente: las autoridades nos dicen que tenemos que lavarnos las manos. Con cada cosa que toquemos nos podemos contaminar. Con cada objeto que nosotros vayamos a tocar tenemos que ser muy cuidadosos, porque podemos contaminar nuestras manos. Tenemos que mantenernos alejados de gente que veamos que se encuentran enfermos. Si vemos que están ellos
tosiendo, si vemos que están en una forma que representa un peligro para nuestra salud, tenemos que mantener una distancia. Es el tiempo en que Dios nos hace este llamado, el tiempo de serles fieles, el tiempo de regresar a la santidad. Es el tiempo en que los hijos de Dios tenemos que entender el concepto de santidad, de que si vemos que esa cosa me es ocasión de caer y me llama al pecado, yo tengo que tener esa misma delicadeza de no tocar el pecado, porque me puede contaminar y me puede apartar del camino de justicia y verdad. Aunque nosotros en muchas ocasiones hemos caído y hemos sido infieles, Dios se mantiene fiel a nosotros y nos resguarda de todo peligro. Ahora es tiempo en que nosotros tenemos que refugiarnos en nuestros hogares. El adversario ha querido cerrar los templos. Piensa que con esto la iglesia se va a desbaratar. Piensa que con esto los cristianos, los hijos de Dios, los que han sido lavados con la sangre preciosa de Cristo, se van a apagar y se van a consumir en tristeza, en ansiedad y desesperación. Oh, pero grande es Dios, que si nosotros nos mantenemos fieles en oración en nuestros hogares, si abrimos nuestro altar y empezamos a poner el fuego en ese altar y empezamos con la oración y empezamos a alimentarnos con la palabra viva de Dios, nosotros vamos a encender una hoguera en ese altar que va a mantener viva una fe, que en vez de tener miedo vamos a tener un espíritu de valentía. No va a haber desesperación en nuestros hogares, sino por el contrario, vamos a estar más fortalecidos. Y cuando todo esto pase, hermano, vamos a regresar a los templos para alabar y glorificar al que se merece toda la honra y toda la gloria. Oh Padre bendito, en esta noche, Señor Jesucristo, bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de mis amigos que nos están observando, que están escuchando tu palabra, Señor Jesús. Oh Señor Jesucristo, en Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es el tiempo, mis hermanos, de que nosotros empecemos a clamar en nuestros hogares, orando los unos por los otros, orando por aquellos que se apartaron en algún momento de la palabra de Dios, que han cambiado el camino. Es el tiempo de agarrar los teléfonos. Hay que hacer buen uso de la tecnología y empezar a llamar a aquellos y a decirles: Cristo te ama, no te preocupes, todo lo que está pasando a tu alrededor, tú vas a salir victorioso. Solamente dale toda la honra y la gloria a Dios. Empieza a rendir tu vida, cambia de dirección en este momento. Si estabas caminando en el camino de pecado y de muerte, es el tiempo de que te detengas y des un giro de 180 grados y empieces a caminar en pos de aquel que nos ha traído vida y vida en abundancia. La fidelidad de Dios para con nosotros es grande, mis hermanos. En Mateo 25:23 nos dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Es el tiempo en que nosotros tenemos que demostrar que somos fieles a la palabra de Dios. No podemos estar nosotros faltos de la lectura de la palabra de Dios en nuestros hogares. Tenemos que abrir ese altar familiar. Tenemos que empezar a dar los estudios en nuestros hogares. Tenemos que empezar a leer la palabra de Dios. Tenemos que empezar a orar. Es el tiempo de crecer internamente. Es el tiempo de evangelizar a nuestra familia, a aquellos que viven con nosotros, para que nosotros podamos crecer como familias fortalecidas en la palabra. Si nosotros nos mantenemos fieles en estos tiempos de angustia en el que el mundo está en desesperación, ellos van a empezar a ver una luz en cada hogar que está siendo encendido con el fuego de la oración, con el fuego del ayuno. En el Salmo 101, verso 6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Quiere decir que si nosotros nos mantenemos fieles a los principios que hemos aprendido aquí en la iglesia, donde nuestro pastor nos ha enseñado la doctrina, donde nuestro pastor nos ha enseñado la fidelidad y el servicio a Dios, donde hemos recibido
esa palabra que nos ha sanado de todas aquellas situaciones que en el pasado nos han lastimado y nos han transformado en un nuevo ser. Es el tiempo en que nosotros vamos a poner la mirada de Dios sobre nosotros al mantenernos fieles en Él. El que anda en camino de la perfección no nos está diciendo que vamos a ser perfectos, pero vamos a andar caminando en el camino de la perfección. Es en el camino que Dios nos trazó. Si nosotros caminamos sobre de Él, poco a poco nosotros nos vamos a ir ajustando a los estándares que Dios quiere para nosotros. Caminar como un ciudadano modelo para que podamos nosotros honrar a Dios y a las autoridades. Hay 4 razones, mis hermanos, para serle fiel a Dios. La sangre de Cristo que nos limpia. En 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Es un llamado, hermanos, para que estemos intercediendo, para que estemos orando, para que declaremos la sangre de Cristo sobre cada uno de nosotros. Tenemos nosotros la necesidad de buscar a Dios. Tenemos la necesidad de buscar de su Espíritu Santo, de buscar de la cobertura que Él tiene para cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Nos está dando la esperanza de que todo lo que nosotros estamos pasando en este mundo va a tener una recompensa. Pero también nos dice que si le negáremos, Él también nos negará. Ya no es el tiempo, mis hermanos, de que nosotros estemos divagando. Quizás muchos están seriamente dolidos porque no se pueden congregar. Quizás algunos otros estén diciendo, oh, estoy de vacaciones. Pero mis hermanos, lo más hermoso, lo más glorioso que puede tener el ser humano aquí sobre la tierra es reconocer a aquel que lo formó y lo creó, glorificarle y alabarle, darle honra y gloria, porque de esta forma nosotros somos restaurados y renovados y tenemos fuerzas para seguir adelante. Dios permanece fiel. Dios es fiel a cada una de las promesas que ha hecho para nosotros. Hay una gran recompensa de ser fiel. Mateo 25:11 nos dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esto va a pasar pronto, hermanos. Esto va a pasar pronto. Y si nos mantenemos fieles en estos momentos, vamos a tener una recompensa mayor. Vamos a tener un privilegio más grande, que es de estar aquí reunidos juntos, exaltando y glorificando a nuestro Señor. Hay una consecuencia para los infieles, mis hermanos. La infidelidad tiene sus graves consecuencias. Las personas infieles son personas que sufren, son insatisfechas, padecen insomnio, estrés, desesperación. Estas son algunas de las cosas que podemos llegar a padecer humanamente hablando, pero las consecuencias de serle infieles a Dios son mucho más grandes. En Lucas 12:46 dice, vendrá el Señor de aquel siervo
en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Yo les animo, mis hermanos, a que perseveremos hasta el fin. Perseveremos siendo fieles a Dios. Hagamos esta determinación, ya que el enemigo nos pondrá muchas razones y argumentos para apartarnos del Señor. Pero recuerda, hermano, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Yo les animo, mis hermanos, que hagamos una oración para pedirle a nuestro Señor Jesucristo que se glorifique en nuestros corazones, que llene su espíritu en nosotros, que nos llene con su espíritu, que limpie nuestra mente, así como esa agua con jabón limpia nuestras manos y nos quita todo virus. Pedirle al Señor Jesucristo que nos limpie con su sangre preciosa, que entre su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones y nos ayude en estos momentos de dificultad. Señor Jesucristo, te damos honra y gloria, Padre Santo, por todo el amor y la fidelidad que tienes para con nosotros, que aun siendo inmerecedores, Señor Jesucristo, tú nos has amado y nos has rescatado, Padre Santo. Te pedimos ahora, Señor, que derrames bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos ven, sobre todos aquellos que están haciendo esa decisión de serte fieles, Señor Jesucristo, de entregar su vida a ti, Señor. Bendíceles, protégeles, Señor Jesús, de todo peligro, y permítenos que muy pronto podamos estar juntos, unánimes, glorificándote, alabándote y exaltando tu bendito nombre, Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Vamos a entonar un canto más y así vamos a ser despedidos de este servicio. Que el Señor les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Hoy en este día les invitamos que alaben con nosotros con este último canto hacia nuestro Señor, y que seamos fieles y que nos inclinemos a Él, que use nuestras vidas y que nos guíe en nuestros días para que podamos honrarle con nuestras acciones. Amén, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Usa